Bienvenidos a Reflexiones para la Enseñanza y el Aprendizaje, el espacio donde exploramos juntos las tendencias, desafíos e innovaciones de la educación superior. Con cada episodio, le invitamos a reflexionar y encontrar nuevas maneras de aprender y enseñar. Comenzamos. Sean bienvenidos todas y todos a nuestro podcast Reflexiones para la Enseñanza y el Aprendizaje, creado por el Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral CEAP de la Universidad del Rosario, y quien les habla, David Avellaneda. En este podcast invitaremos a expertos en materia de educación superior, quienes compartirán sus experiencias, investigaciones y puntos de vista que aportarán nuevas perspectivas a nuestro quehacer docente. Para esta quinta entrega nos acompaña Ángela Victoria Vera, profesora de carrera y directora del programa de psicología, Ralph Leiteritz, profesor de carrera de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, y Diógenes Carvajal, asesor de evaluación de aprendizajes del CEAP. Siéntanse cómodos y nuevamente bienvenidos. Bienvenidos a nuestro podcast Reflexiones para la Enseñanza y el Aprendizaje. Mi nombre es Diógenes Carvajal del CEAP y hoy estoy con la profesora Ángela Victoria Vera, con el profesor Ralph Leiteritz, y vamos a abordar un tema que es bastante polémico, pero al mismo tiempo relevante en este momento en todas las instituciones de educación superior. Y es la necesidad de crear unos lineamientos para la incorporación de inteligencia artificial en las universidades. Sabemos que no es una cuestión solamente tecnológica, sino que puede haber muchos elementos allí involucrados, y sobre esto queremos conversar con nuestros invitados. Para empezar, me gustaría preguntarles por qué es relevante dar esa discusión alrededor de la necesidad de unos lineamientos institucionales sobre el uso de inteligencia artificial en las universidades. Bien, yo creo que plantear los lineamientos nos da un horizonte para el diálogo y para unos acuerdos. En algún momento, cuando hablamos de estos temas con los profesores en el equipo de psicología, planteamos que es una herramienta valiosa, pero nos trae muchas preocupaciones y muchos retos. Entonces, inicialmente creo que los lineamientos nos ayudan también a tener una posición, cómo abordar esos retos y esas nociones que hoy vemos como preocupaciones, cómo lo asumimos. Entonces, creo que los lineamientos permiten ser una mesa de diálogo, una manera en la que los diferentes actores también pueden verse, cómo asumir ciertas responsabilidades, los límites, los alcances. Esa sería como una idea inicial. No, de acuerdo, tenemos que afrontar un tema que está sobre todo en la educación hoy en día en las cabezas de los estudiantes, y necesitamos reaccionar como universidad con unos lineamientos que pueden después ser vinculantes o transformarse en reglamentación, porque los estudiantes mismos están muy perdidos y los profesores también no saben cómo reaccionar, y tenemos que superar, digamos, esta noción que cada profesor tiene que enfrentar estos retos por su propia cuenta. La universidad necesita una discusión amplia y con unos resultados que deben ser vinculantes y deben ser claros para toda la comunidad. Ustedes ambos mencionaron un aspecto que me parece importante retomarlo, y es el de los retos. Ángela particularmente nos decía que los profesores en psicología han encontrado que hay unos retos que han tenido que enfrentar alrededor del uso de inteligencia artificial. Me gustaría que nos contaras un poco al respecto. Son en diferentes niveles. Creo que hay un primer aspecto de que le toca mucho a los profesores independientemente del nivel académico en el que nos encontremos, pero es el tema de la evaluación, de pensarse la enseñanza y los trabajos. Entonces, de alguna manera, como profesores decimos, bueno, para orientar estos resultados de aprendizaje, esperamos que los estudiantes transiten por este camino, por estas metodologías, y esperamos que logren esos procesos de aprendizaje. Entonces, en un primer momento, la tecnología, las IAs, la inteligencia artificial empieza a mostrar como, oye, estos trabajos que pensamos para que los estudiantes desarrollen estas competencias, estos aprendizajes, pues ya encuentran un recurso, una herramienta que les ayuda, ¿no? Entonces, ¿cómo nos replanteamos los objetivos de aprendizaje o cómo nos replanteamos las metodologías de enseñanza? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué escenario genera para los procesos de enseñanza y aprendizaje para lograr esas apuestas y esos objetivos? Entonces creo que hay unos retos como transversales a las diferentes carreras que se relacionan con las dinámicas de enseñanza, con las dinámicas de aprendizaje y con ese diálogo y esa interacción que se da entre estudiantes y profesores. Frente a algunos aspectos éticos como el plagio que se empiezan a presentar y bueno, como algunas discusiones alrededor de esto.
Pero a nivel de la profesión de psicología también nos empieza a plantear ciertas responsabilidades frente a cómo lo abordamos como contenidos específicos en las asignaturas y cómo pensarnos realmente unas formas en las que la inteligencia artificial puede ser realmente una herramienta, pero cómo acompañamos a los estudiantes en el uso, cumpliendo los objetivos de aprendizaje, pero también siendo consciente que eso está transformando la vida de las personas también, y por la característica de la psicología pues nos implica pensar en procesos psicológicos básicos, en memoria, aprendizaje, motivación, emoción y en otros elementos que se dan en la vida laboral, en la vida comunitaria, en donde la inteligencia artificial cada vez está más presente. ¿Cómo incluimos esas discusiones en la formación de los profesionales en psicología? Ok, perfecto. Profesor Ralph. No, yo creo que el reto principal de nuestra disciplina de ciencias sociales es el modelo pedagógico que estamos aplicando. Se habla mucho de la inteligencia artificial que va a romper patrones tradicionales, patrones existentes del modelo pedagógico, y eso tenemos que enfrentar, y para eso necesitamos discusiones pertinentes, pero también tiene que ver con claridad. Otra vez repito ese punto, claridad frente a nuestra comunidad de estudiantes. Tenemos que tener una respuesta para sus inquietudes, tenemos que escucharlos. Ellos están enfrentando este instrumento completamente nuevo, ven las posibilidades que pueden utilizar para sus escritos, para sus trabajos que hacen normalmente en casa. Entonces necesitamos poner límites a eso y tenemos la obligación de educarles en el uso de estos instrumentos para que sean preparados por un mercado laboral que no simplemente exige copy y paste o políticas donde uno copia que dice la inteligencia artificial, y uno puede reflexionar y analizar críticamente qué está diciendo la inteligencia artificial. Frente a lo que ustedes mencionan, las experiencias de ambos y de sus colegas que nos han compartido también, me surge una inquietud, y es, ustedes particularmente cuando encuentran uso de inteligencia artificial por parte de sus estudiantes, ¿qué manejo le están dando? No, yo creo que yo tengo una política individual, digamos, en mis cursos del uso de la inteligencia artificial. Me inspiré honestamente en políticas que se aplican en universidades anglosajonas. Mis hijas están estudiando en Inglaterra, entonces me pasaron estas políticas que tienen que implementar en sus propias universidades, y básicamente adopté, digamos, este modelo a mis cursos también. No podemos no hablar en frente a los estudiantes como esperamos que ellos utilicen estos instrumentos, y en este momento recae completamente sobre el profesor si tiene una política o si no tiene una política, y eso es importante, que este déficit de instrucciones podemos superar. Nosotros hemos llevado a cabo una discusión casi ya de un año en una comunidad de aprendizaje que tenemos en los profesores. Creo que no alcanzaría a contarles todas las discusiones que hemos tenido, pero en el marco de esas discusiones tuvimos un interés de saber qué pensaban los estudiantes. Entonces nos apoyamos en los tutores pares y en el consejo estudiantil para hacer un diagnóstico participativo de cómo los estudiantes usan la inteligencia artificial, y pues mediado por los mismos estudiantes que entrevistaran a sus compañeros, que hicieran el cuestionario, bueno, las preguntas, y luego los llevaron al equipo docente y salieron cosas muy interesantes de cómo lo usan y para qué lo usan. Y de entre las cosas que nos llamó la atención es que algunos hacían la reflexión de que lo usaban para estudiar, y los momentos de estudio de los estudiantes son muy particulares, ¿no? A las 10 de la noche antes de un parcial, y entonces también como que reportaban, no lo usamos para estudiar, les hacemos preguntas, sentimos que nos ayuda para pensar casos, para pensar temas alternativos a las situaciones, para aclarar los conceptos. Entonces hacíamos la reflexión de, bueno, también algunas asignaturas tienen tutores pares, ¿por qué no los tutores pares? Entonces hay un tema de la gestión del tiempo del estudiante, en donde muchas veces en la organización del estudio, un día antes del parcial, y entonces recurren a la IA para estudiar. Bueno, eso no solamente es ahora, eso es algo que es siempre, pero digamos que dentro de los asuntos que ellos mencionaban era un poco eso, y nos llamaba mucho la atención del tema de sentirse menos expuestos ante el no sé esto, el no lo pregunto en clase, mejor lo pregunto a la IA porque me va a sentir menos expuesto. Y eso nos llevó a una reflexión. O sea, hay muchos elementos acá, pero me parece linda esta reflexión porque discutíamos un poco sobre cuál es la época, cuáles son las características de la sociedad en la que nos encontramos, y también de cómo va más allá del uso de la inteligencia artificial, sino también con el uso de las redes sociales y la forma en cómo nuestros jóvenes y nuestros estudiantes las usan, que tenemos a veces esa idea de que son más introvertidos,
de que el tema de las relaciones sociales también está cambiando. Entonces creo que el uso de la inteligencia artificial es solamente un aspecto de muchos elementos de las características de la sociedad en la que estamos y cómo es ser joven hoy en día. Empezamos con la discusión de la inteligencia artificial, que es importante, es el punto del podcast, lo entiendo, pero también nos llevó a la reflexión de que nos replantea muchas preguntas. ¿Cuál es el sentido de la educación hoy en día? ¿Cuál es el sentido de la educación superior? ¿Cuál es el lugar del docente y del estudiante? Y cómo acompañamos a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, porque si bien yo creo que lo que plantea la universidad es que es un camino difícil, es un camino en que les vamos a acompañar para ser unos profesionales en donde hay que aprender. Y ese aprender implica usar ciertos recursos propios, ¿no? Para consolidar e interiorizar ciertos aprendizajes y ciertas competencias. Y en este caso, de lo que nos está planteando la inteligencia artificial es que los estudiantes están encontrando formas en las que entregan productos que quizás se les piden en los procesos de sus carreras y lo hacen por el camino fácil. ¿Sí? Entonces estamos aprendiendo, puede ser, no lo sé, de pronto están desarrollando otras competencias desde un camino pareciera más fácil. Pero ¿cuál es la brecha quizás cognitiva que está generando en ellos? Eso todavía no lo sabemos, que esa es otra discusión muy interesante. De acuerdo. Frente a los elementos que ustedes plantean, recuerdo haciendo revisión de precisamente lineamientos de uso de inteligencia artificial en algunas otras universidades aquí en Colombia y en otros países. Una de las grandes preocupaciones que aparece es que los estudiantes usen la inteligencia artificial para falsear sus tareas, para falsear el desarrollo de habilidades que se espera en ellos. Por ejemplo, me gustaría saber si ustedes han tenido experiencias al respecto con sus estudiantes. Sí, acá tenemos un problema que si veo un estudiante en su desempeño oral en la clase y veo un desempeño escrito del mismo estudiante y una divergencia abrumadora. Claramente en estos casos me pregunto, ok, el estudiante en sus contribuciones orales tiene un cierto nivel de expresión y de articulación y otro tipo de escritura tiene en sus tareas, digamos, escritas. Entonces ahí, digamos, me llama la atención, digamos, esa discrepancia. Yo cito a los estudiantes a mi oficina y veo esta discrepancia. Pues me apoya un poco en Turnitin, pero Turnitin pues, hoy en día tiene un calculador de probabilidad de uso de la inteligencia artificial. Es un indicador, pues a veces tiene fallas, sí, entonces no es confiable, no se puede utilizar para abrir un proceso disciplinario simplemente por esa probabilidad que sale en Turnitin de un escrito de estudiantes. Estoy consciente de eso. Pero yo hice en el semestre pasado citar a esos estudiantes y mostrarles, eso es mi política del uso de la inteligencia artificial. Y si ustedes dijeron que ese escrito no ha sido, no tiene ninguna contribución de inteligencia artificial, pero yo veo esta discrepancia con sus participaciones orales, tenemos un problema. Tenemos una discusión que tener. No estoy para abrir procesos disciplinarios. Para mí es importante que el estudiante tome conciencia que está pasando. Está claro que acuda a la política del uso de la inteligencia artificial y es un proceso educativo para el estudiante. No estoy para condenar a gente al fuego. Eso quiere decir, el proceso es disciplinario. Sí, es mi trabajo. Mi trabajo es educar. Y educar también en el uso de estos instrumentos con transparencia y con claridad en términos de aplicación de las normas. Se han identificado varios casos en diferentes semestres, un poco eso, de parciales que quizás son más de producción propia, se esperaría y pues se encuentran sorpresas o informes. Sin embargo, lo que hemos empezado a hacer es como, bueno, la pregunta de qué tipo de productos vamos a pedir y hemos empezado un poco relacionado a lo que menciona el profe, a priorizar las exposiciones orales. Los estudiantes entregan informes, pero cómo eso se pone, cómo se comunica eso con los compañeros. Entonces también nos está generando como a nivel comunicativo que estamos ahí evaluando y de qué manera. Los exámenes también, como que a veces uno tenía como ese proyecto que se va desarrollando toda la clase, entonces también se sigue haciendo, pero de pronto en un menor porcentaje, dándole prioridad a los exámenes y a la evaluación oral. Sin embargo, quería como mencionar que algunos profes nos planteábamos cómo era importante reforzar la lectura crítica y la escritura dentro de las clases. Entonces muchas veces nos ha llevado a pensar, aunque no se avanza de la misma manera como lo hacíamos quizás antes, cuando dejábamos una tarea para la casa o para luego intentamos incluirlo dentro de la clase
y así sea un párrafo que escriba y que comentemos, hacerlo en la clase. Es decir, sí nos ha implicado un poco pensar estrategias de acompañamiento allí en clase, que creo que eso ha sido interesante, pero también cómo empezar a incluir la IA en ciertos espacios de algunas asignaturas y preguntarnos cuál es el sentido de usar esa inteligencia artificial en la clase y para qué. O sea, como que también un elemento allí formativo, y preguntarnos mucho por la responsabilidad, de qué eres responsable, nosotros como docentes, pero también con el estudiante. Y creo que esa postura formativa y más que castigo, en este momento es muy necesario pensarnos esos escenarios de que los estudiantes se den cuenta de esa responsabilidad que tienen de su proceso de aprendizaje. Sí, eso, digamos, la implicación es clara en términos de evaluación, que lo que vamos a ver más y más en los cursos que los profesores van a reducir casi a un mínimo, a cero, las tareas que los estudiantes pueden hacer en casa en términos de trabajos escritos. Entonces yo creo que hay una gran desconfianza entre los profesores que pues no podemos asignar esas tareas porque los estudiantes están inclinados a utilizar la inteligencia artificial si están solos, digamos, en esas tareas. Lo que pasa hoy en día es otra vez vuelven los exámenes para hacer a mano, o en mi caso pues los exámenes que los hacen en el computador, acá en el aula de informática, pero sin acceso a internet, 1 hora y media respondiendo preguntas o incluso escribiendo un ensayo. Y también vamos a ver otra vez, no sé, de cuando vuelven o aumentan en participación los exámenes orales. Digamos, claramente hay una gran desconfianza que tenemos profesores frente a asignar tareas para hacer en casa. Eso es notable, y los estudiantes no tienen instrucciones claras, que es permitido mucha disonancia cognitiva entre los estudiantes sobre esos temas. Y a partir de lo que ambos están compartiendo, me gustaría profundizar en algo que mencionaron. No directamente, pero sí dieron ejemplos, y es cómo la incorporación o el hecho de que los estudiantes estén recurriendo al uso de inteligencia artificial necesariamente está llevándonos a que nos pensemos nuestras maneras de enseñar y nuestras maneras de evaluar de forma diferente. Ha mencionado ya cada uno como algunas experiencias que han tenido. Me gustaría saber si pudieran como redondear un poco su posición frente a esto. Cómo la IA empieza a transformar nuestras formas de enseñar y nuestras formas de evaluar. En términos de evaluaciones, hay 2 posiciones en mi facultad, 3, digamos. No hemos tenido conversaciones entre profesores sobre esta temática en forma sustantiva en nuestra facultad, ¿cierto? Pero las posiciones son como: vamos a prohibir cualquier uso de la inteligencia artificial, vamos a hacer solamente evaluaciones, es que se debe hacer sin uso, sin acceso al internet, ¿cierto? Es una posición que vamos a prohibir básicamente todo. Y el otro extremo es que pues no, es una ignorancia, política de ignorancia. Bueno, esas cosas existen, pero pues, no sé, no me importan, digamos, ¿sí? O profesores que siempre me dicen que, bueno, pues, trampa siempre existió, entonces es otra forma de hacer trampa, y bueno, pues, tenemos que vivir con eso. Bueno, es una posición, digamos, intermedia, que no podemos prohibir estos instrumentos. Tenemos una tarea de educar gente para el mercado laboral. No solamente estamos acá para el sistema educativo. Estos instrumentos, esta inteligencia artificial, los estudiantes van a utilizar cuando entran en el mercado laboral, y tenemos que equipararlos con los instrumentos, con discusiones, con unas normas que son importantes más allá de la universidad. Entonces, eso es importante. No solamente el sentido que tener un uso ético de esos instrumentos o con reglas claras, también tiene que ver con cuestionar qué dice la inteligencia artificial. Lo que creo es que el momento en el que estamos viviendo es como una niebla. Es decir, como que sabemos que están pasando cosas, estamos intentando seguir caminando y seguir en nuestras dinámicas de clase, incorporando lo que nos está planteando, pues el reto que nos está planteando la inteligencia artificial en la enseñanza y en el aprendizaje. Pero creo que lo que más se está generando ahora en el equipo docente de psicología son preguntas, ¿sí? Muchas preguntas en muchos niveles, y cada profe ha intentado hacer cosas. Por ejemplo, en mi caso yo oriento métodos de investigación cualitativa, y lo que me ha llevado a pensar un poco es cómo también cambia un poco el trabajo que deben entregar durante el proceso, pero también adicionalmente ellos deben entregar un informe de cómo usan la IA en el proceso del trabajo. Entonces como que entregan el trabajo, pero también otro en el que van reportando qué tipo de preguntas le hacen a la IA. Los pongo a comparar ese tipo de preguntas que le hacen a la IA a diferentes IAs. Luego ellos tienen que hacer un análisis de integración. Es decir, como que el mismo informe, cuando algún grupo decide que va a usar inteligencia artificial, implica que haga un informe de cómo la usó. Y también detrás de eso hay como unas preguntas y al final una reflexión crítica de lo que fue ese proceso.
Y uno igual se empieza a dar cuenta de muchas cosas. También hay un tema de unas lecturas de clase que uno propone unos autores particulares que son como esos amigos con los que uno discute y les lleva a los estudiantes a discutir también. Entonces yo les digo, a veces sus respuestas a los exámenes es como de ese autor, ¿quién es? Preséntemelo para incluirlo acá en la clase. Cómo ustedes discuten también con las lecturas y autores del curso para tener un contexto de discusión común. Y creo que eso ha sido interesante. Pero porque la clase, no sé, y la metodología del curso, que es teórico-práctico, me permite como esos espacios de acompañamiento con los estudiantes. Pero también tenemos un equipo docente, algunos profesores lo integran directamente como una problemática, por ejemplo, viendo películas y reflexionando alrededor de lo que está planteando el uso de la inteligencia artificial en la calidad de vida, en la salud mental. Entonces como que los lleva a discusiones de otros niveles allí y pueden haber muchas posiciones. Los docentes no vamos a usar IA, sí voy a usar IA, y yo creo que ahí esto se relaciona mucho con la pregunta que nos hacías al inicio, porque muchas veces la pregunta de los profesores terminaba en ¿pero cuáles son los lineamientos de la universidad? ¿Qué hacemos? Entonces, los lineamientos nos van a permitir tener como un horizonte de cómo abordar estas cuestiones y cómo responder algunas de las preguntas que se están generando en este momento. Hay una inquietud que me surge a raíz de estas dos experiencias que tiene un poco que ver con la idea de unos lineamientos también, y es si existieran unos lineamientos sobre uso de inteligencia artificial, sobre uso, que es como donde está el énfasis, necesariamente se está partiendo del hecho de que los estudiantes y los docentes están usando inteligencia artificial. ¿Cómo verían ustedes el hecho de que un docente dijera yo no voy a usarla en mi curso, o que un estudiante no la use porque no tiene posibilidad de acceso, frente a un estudiante que sí la usa porque tiene posibilidad de acceso? Y lo mismo con un profesor que eventualmente la use o decida no la voy a usar. Como parte de mi política personal del uso, los estudiantes pueden optar por dos opciones. Una opción dice que, yo declaro que no utilicé ninguna inteligencia artificial. Todas las palabras que están en mi escrito son palabras mías. Es una opción. La otra opción es que utilicé inteligencia artificial y acá son los prompts y la documentación, la conversación que he tenido con la inteligencia artificial. Entonces, existe siempre la posibilidad de declarar, no pregunto por qué no lo utilizó, simplemente es una opción, ¿cierto? De que así, no utilicé la inteligencia artificial y por ende yo califico, el escrito sobre esta afirmación. Obviamente si detecto no sé, Turnitin me genera una cierta probabilidad, ¿cierto? Entonces voy a tener una conversación con este estudiante que declaró que no utilizó inteligencia artificial, pero existe para mis escritos la posibilidad de los estudiantes diciendo, pues no lo utilicé, sea por no tengo acceso o deliberadamente decidí no utilizarlo. Pensaba en varias cosas para responder a la pregunta, porque pensaba creo que la pregunta está en ¿para qué la uso? Sí, en ese para qué la uso, entonces, por ejemplo, ¿qué competencias quiero desarrollar? ¿O qué es lo que busco como estudiante al usarla? Y la otra pregunta es ¿cómo la uso? Entonces creo que dependiendo cómo respondamos esas preguntas, pues partiendo de que las usamos, ¿para qué y cómo la uso y cuáles son las competencias? Y estaba pensando un poco en la tarea de los estudiantes. Se supone que yo tengo que aprender unos contenidos o unos saberes, pero más allá de eso hay unos procesos y hay unas competencias a nivel, yo hablo como psicóloga, que se mueven dentro de mí cuando yo aprendo algo. Entonces yo podré saber cosas, pero sí me atraviesa ese saber, sí, como que me he apropiado de ese saber. Y en algún momento que tuve la experiencia de una exposición de los estudiantes en donde ellos tenían que hacer un análisis temático reflexivo y fue muy evidente que un grupo se apoyó en la IA y yo decía, no se sentía, y me pareció hasta curiosa la palabra, yo decía, no lo sentía, o sea, no, sí. Como que los otros grupos yo notaba que habían interiorizado un poco más las narrativas, la comprensión de las personas que habían entrevistado, pero en el grupo que hizo este ejercicio parecía como una casita, como con una estructura, pero no estaba habitada todavía. Entonces creo que allí es una herramienta todo en este momento. Depende mucho de cómo nosotros la usamos y la integremos a nuestras diferentes actividades. Y entonces allí el uso, pues hay una responsabilidad, ¿sí? Nosotros tenemos una responsabilidad de acompañar y el estudiante se espera que también pues asuma una responsabilidad en su proceso.
Si solo va a ser aprender contenidos o también va a ser que el proceso está en la universidad, le pasen cosas en su mente, en su forma de pensar, de habitar el mundo, de relacionarse con el mundo. Entonces eso pues es una invitación al diálogo entre estudiantes y profesores. De acuerdo. A partir de esto que ustedes nos acaban de compartir, se puede evidenciar de todas maneras un poco esa necesidad que hablaban ustedes al inicio de que tiene que haber unos lineamientos de todas maneras, ¿sí? Porque si no, un poco los docentes van a moverse con el uso de IA como ellos lo consideren, los estudiantes van a hacer usos de IA que de alguna manera pues no están regulados, salvo por lo que el docente pueda decirles, pero a nivel institucional no. Entonces, en ese sentido, creo que sí, efectivamente ustedes plantean uno de los grandes riesgos de que eventualmente no existan unos lineamientos institucionales, es que cada quien avanzará de la manera que considere adecuada que pueda avanzar en el uso de IA, sin, por ejemplo, quiero retomar algo que ambos mencionaron, sin esa mirada crítica que debería tener uno frente a cómo incorporo yo para mi proceso de aprendizaje el uso de IA o para mi proceso de enseñanza y evaluación de mis estudiantes el uso de IA. Entonces creo que ahí hay como un acuerdo frente a esa necesidad. Hay un componente que mencionaron en algún momento y que creo que está inmerso en todo lo que ustedes han mencionado también en las últimas intervenciones, y es el componente ético. Ese aspecto ético que surge allí frente a cómo estoy utilizando yo, bien como docente y bien como estudiante, la inteligencia artificial. Me gustaría que nos compartieran sus posiciones frente a este aspecto ético que sin duda está presente todo el tiempo. Es una palabra que he mencionado muchas veces, pero lo pienso con varios niveles. Bueno, la responsabilidad. Yo creo que nos trae como que ser responsable, ¿no? Como que ese concepto lo usamos como muy fácil en la cotidianidad, pero creo que acá nos invita como a eso. Pero también a pensar en los riesgos o peligros, podría ser como si los riesgos que trae usar la inteligencia artificial y también los beneficios, es decir, hay que ver los dos lados. Entonces como que creo que pensar los aspectos éticos es traer como en escena varios elementos con riesgos, beneficios, cuál es mi responsabilidad en los procesos como estudiante o como profesor. Yo siento también que hay un tema de la ética de la comunicación frente a estos temas allí muy presentes, cómo ponemos en el centro a lo humano. Creo que sí, humanizar estos procesos es importante. No sé si el uso continuo de la IA genera también unas dinámicas en la forma en cómo nos relacionamos y construimos comunidad académica. Entonces también como estar muy pendiente de esos peligros a nivel individual, pero también de sociedad. La ética que yo aplica, o que yo espero que los estudiantes entiendan, tomar responsabilidad, no sé si no quiero repetir que ya se ha dicho, es tomar conciencia de su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué quieren aprender? ¿Quieren aprender a manejar ChatGPT? ¿Eso es su reto o su mejor logro en la universidad? ¿O quieren realmente reflexionar sobre temas profundos, ¿cierto? Y salen con algunas competencias de pensamiento crítico, pensamiento autónomo de la universidad. Digamos, esa es la ética, digamos, que los estudiantes tienen que hacerse ese tipo de preguntas. ¿Qué es lo que quiero hacer en estos 4 años en la universidad? ¿Quiero obtener un título rápido, fácil, en el menor esfuerzo, y ahí la inteligencia artificial me ofrece unas oportunidades tremendas? ¿O yo quiero no negar que esos instrumentos existen, pero quiero interactuar con estos instrumentos de una forma responsable, para que yo me pueda formar como ciudadano con competencias más allá de hacer copy o paste que dice una inteligencia artificial? Y una última pregunta para que cerremos esta discusión que sin duda daría para mucho más tiempo si abordáramos muy diversos elementos en detalle. ¿Cuál ustedes dirían que es el mayor desafío de la incorporación de inteligencia artificial en la universidad? Voy a decir una idea, después Ángela me puede complementar. Digamos, es comprender los desafíos que presenta la inteligencia artificial según cada profesor. Digamos, tiene que ver con cambio generacional o unas diferencias generacionales entre profesores más avanzados, entre profesores más jóvenes. Entonces yo creo un reto, digamos un elemento tiene que ver con qué tipo de perfil de profesor estamos hablando. Pensaba en el ejemplo que daba en algún momento del episodio de que me sentía que estábamos como en una niebla, como atravesando una niebla, y creo que uno del gran desafío es que todavía no sabemos muchas cosas de cómo va a terminar todo esto. O sí, uno más o menos puede tener nociones,
sea lo que sea, cuando ya se despeje un poco el panorama, yo quisiera que seamos una universidad que esté como muy contemporánea en estas discusiones, ¿sí? Es decir, podríamos decir cómo esto está pasando, qué hacemos y estamos preguntándonos. Si estamos generando espacios de encuentro para conversar sobre esto. Yo lo que creo que es un desafío es cómo involucramos a todos los actores, es decir, a los profesores con sus preocupaciones, con sus ideas también de innovación educativa y lo que se están planteando en las clases, también qué está pasando con los estudiantes, cómo la usan, o sea, así de forma informal. Algunos estudiantes decían, no, la estoy usando para que me dé recomendaciones de cómo combino mi ropa, cómo agendo el día. Tengo estas tareas y no sé cómo organizarme y la IA le da una sugerencia de cómo usarlo, ¿no? Sí. Entonces, saber cómo todos las estamos usando, de qué manera, cómo nos compete, creo que es un reto de cómo involucramos a todos los actores, cómo generamos puentes, diálogo constante, pero también saber, o sea, como que nos puedan encontrar herramientas para que nos asesoren sobre esto, de tal manera que cuando un poquito se despeje esto, estemos como de la forma más posible, como al día de cómo enfrentar esto y afrontar estos retos de manera colaborativa. Muchísimas gracias a ambos. Sin duda, el hecho de tener unos lineamientos contribuye un poco a, no, como lo decía el profesor Ralph al inicio, no se trata como decir que se puede o que no se puede solamente, sino también se trata de decir de qué manera se pueden utilizar y, como lo decía la profesora Ángela, y con qué finalidad, qué es lo que se pretende al estar utilizándolos. Pero sin duda unos lineamientos de todas maneras no van a regular todo lo que se puede venir en términos de uso de inteligencia artificial. Como ustedes lo mencionan, vienen unos desarrollos muy rápidos en muy poco tiempo. Si pensamos como el tiempo que ha transcurrido desde que ChatGPT, que fue la primera que se anunció, el tiempo que ha pasado es aproximadamente de 2 años y medio. Hoy día hay infinidad de inteligencias artificiales con múltiples fines y nuestros estudiantes cada vez pues conocen más y más. Sin duda, unos lineamientos también tienen que tener en cuenta esa velocidad con la que va avanzando la tecnología y seguramente aparecerán nuevas preguntas más adelante que nos llevarán a discusiones similares a esta, que no se agoten en ningún momento. Profesora Ángela, profesor Ralph, muchísimas gracias por haber compartido sus ideas, sus experiencias. Gracias. Bienvenidos a nuestro podcast en un futuro si se da la oportunidad de retomar la discusión alrededor de la inteligencia artificial. Vale, gracias a ustedes. Siempre con mucho gusto. Gracias por acompañarnos en Reflexiones para la Enseñanza y el Aprendizaje. Esperamos que las ideas de hoy le inspiren y motiven en su camino educativo. Nos escuchamos en el próximo episodio.